Vamos a vamos a avanzar el día de hoy un tema relacionado, ¿no?, a la atención que vamos brindando y el contacto que establecemos con nuestros pacientes, lo llamado relación médico-paciente. Es un capítulo, ¿no es cierto?, previo a lo que corresponde, ¿no?, la elaboración de historia clínica, que ya nos toca avanzar a la siguiente clase, relacionado ¿a qué? No, de la atención que tenemos emana un contacto, ¿no es cierto?, entre dos seres humanos. Nosotros que cumplimos en este caso el rol, ¿no?, de profesionales de salud, los médicos, como también el resto del personal que nos apoya, ¿no? Y nuestros pacientes, que también, ¿no es cierto?, no podemos olvidar ese aspecto de que son, pues, igual que nosotros, seres humanos, que en este caso han venido, ¿no?, sufriendo, teniendo una dolencia y que nosotros tenemos, ¿no?, que ir brindando la atención correspondiente. Sin embargo, pues vamos a encontrar que no es fácil establecer, ¿no es cierto?, una comunicación, no es fácil establecer una relación con todas las pacientes, ¿no?, con todas las personas, porque cada uno tiene formas muy distintas, muy peculiares, ¿no?, de poder interactuar y bueno, eso hace que sea un poco complejo, ¿no es cierto?, el poder realizar esta actividad. Cuando realizamos la consulta, van a ver, ¿no es cierto?, aquí en los diferentes centros, hay una sobrecarga, hay una demanda en cuanto a la atención, ¿no? Nuestro sistema de salud está bastante colapsado, ¿no? No abastece, por muchos problemas, ¿no? Problemas de equipamiento, de insumo, de infraestructura, falta de recurso humano, que seguramente en Brasil tienen los mismos problemas, ¿no? Entonces es así, falta personal, ¿no? Falta. Y resulta que cuando se va atendiendo, pues tenemos una gran cantidad de demanda. ¿Cuánto tiempo por norma se asigna para poder atender a un paciente? ¿No? Alrededor de 15 minutos. Por normativa tenemos 15 minutos en cuanto a la atención, ¿no es cierto?, de los pacientes. 15 minutos por persona. Eso realmente es poco, ¿no? Poco para poder comprender que debo dar una calidad en la atención que es lo que demanda la población cuando viene, ¿no?, al hospital o a un centro de salud. Demandan calidad en cuanto a la atención. Y la calidad siempre está en inversamente proporcional, ¿no?, a la cantidad. Cuanto más pacientes veamos, menos calidad podamos brindar, ¿no? Realmente eso a veces es un poco difícil, ¿no?, poder encontrar un equilibrio. Sin embargo, pues vamos cumpliendo diversas funciones, vamos cumpliendo, ¿no?, las actividades de manera cotidiana y se va brindando la atención, pues con todas las limitantes y dificultades que tenemos. Ahora, dentro de la consulta que vamos realizando, hay que recordar, ¿no es cierto? Hay que recordar que debemos cumplir, debemos plantearnos objetivos. Ya no solamente basta llegar a la consulta y tener un diagnóstico, no es así. Tenemos que, ¿no es cierto?, plantearnos diferentes objetivos dentro de la atención. Y efectivamente, uno es obtener, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de información, es decir, síntomas y signos, ¿no? Síntomas y signos que nos permitan, ¿no?, llegar a establecer un diagnóstico. A través del diagnóstico determinado, podemos plantearnos una conducta terapéutica. Por tanto, uno de los primeros objetivos es eso, obtener información, síntomas y signos, para llegar al diagnóstico y plantear, ¿no?, una conducta terapéutica. Pero también no tenemos que olvidarnos que si no informamos, que si no educamos a este paciente, se va a volver a repetir, ¿no es cierto?, el cuadro y bueno, es otro objetivo, brindar información. Brindar información primero sobre el diagnóstico, para que la paciente comprenda qué es lo que tiene y pueda, ¿no es cierto?, apoyarnos en la conducta. Es decir, paciente diabético no se va a mejorar si no cambia hábitos. De nada sirve dar hipoglicemiantes, de nada sirve no instituirle el manejo de insulina, si no va a cambiar sus hábitos. Entonces es importante que comprenda, ¿no?, qué es lo que tiene el paciente para que pueda colaborar de mejor manera. Tenemos que acordar conducta. Claro, hay varios esquemas que ustedes van a ir aprendiendo, ¿no? Protocolos. Y seguramente, por ejemplo, un cuadro de faringitis lo podemos manejar, ¿no es cierto?, desde la amoxicilina, 1 gramo vía oral cada 8 horas, ¿no? Podemos manejar con acitromicina, ya sea 1 gramo, ¿cierto?, vía oral, o bien, día, ¿no? O bien con la penicilina, ¿no?, benzatínica,
aplicando, ¿no? Dependiendo de un adulto, por ejemplo, 2.400.000 unidades, intramuscular o la cefalexina. Y bueno, tenemos varios esquemas, varios protocolos. Pero ¿qué pasa cuando la paciente pues recibe, ¿no es cierto?, un medicamento único. Tiene que cumplir, ¿no es cierto? Y no es así. Hay diferentes esquemas, hay que conversar con el paciente, hay que ver cuál puede cumplir. Porque si yo le indico eritromicina 500 vía oral cada 6 horas, involucra, ¿no es cierto?, que deba recibir el fármaco 4 veces al día. Y si lo hace, ¿no?, a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde, ¿no? Tendría que hacerlo. Entonces, horarios, ¿no?, que tal vez pueden ser incómodos, llegando a consumir incluso, ¿no?, 12 de la noche. Entonces, resulta que puede por su trabajo, por su estilo de vida, tal vez, por sus obligaciones, ¿no?, laborales, no pueda cumplirlas. Entonces, tenemos que ver otra alternativa, ¿no es cierto? Hay pacientes que tienen pensando de que lo inyectable, lo intramuscular tiene mejor efecto, ¿no?, que los comprimidos, que las cápsulas, y ahí resulta, ¿no?, que hay que ver, ¿no es cierto?, todo ello para poder considerar. O bien pacientes que no quieren, ¿no?, entre comillas, el pinchazo, no quieren recibir inyectables. Entonces, usted le indica la penicilina, ve que es un fármaco, ¿no?, que ya le han aplicado, que provoca, a veces, algunas veces se obstruye, ¿no?, la jeringa y bueno, tiene que pincharle otra vez. Y bueno, hay pacientes que tienen diferente contexto, nuevamente repito. Entonces, no va a cumplir. Importante que se puedan, ¿no es cierto?, plantear las diferentes alternativas y acordar conducta. Claro, hay patologías que no van a tener, ¿no es cierto?, mucho que elegir. Un cuadro de apendicitis aguda, ¿no es cierto?, ya pues tenemos que orientar a la parte quirúrgica. Y hay pacientes que no quieren operarse. Pues, la información está para eso, ¿no es cierto?, para poder hacerle comprender que el cuadro requiere ese tipo de intervención, ¿no es cierto? Entonces, el poder plantearnos estos objetivos, como se dan cuenta, no es tarea tan fácil, pero hay que ir cumpliendo en la mayor parte de lo que se puede, ¿no? Prevención. El niño que viene traído por su mamá con cuadros diarreicos y que vienen, ¿no es cierto?, 3 veces o más, por ejemplo, 3 veces o más, por ejemplo, a la consulta al año por un cuadro diarreico, involucra, ¿no es cierto?, que tiene que ver en la implementación de medidas de orientación, de prevención, ¿no es cierto?, para evitar que el niño pues vuelva a traer enfermo, ¿no es cierto?, por la madre. Entonces hay que entablar, ¿no? El lavado de manos, muy importante, ¿no?, que se va instaurando y se le va orientando a la familia y reduce, ¿no?, la incidencia de las ITS, de las EDAs, por ejemplo. Pero hay que considerar también, como seres humanos, ¿no?, la enfermedad pues provoca muchos cambios y sobre todo vamos a ver, ¿no es cierto?, que provoca en algunos casos ansiedad, depresión incluso. Nadie quiere estar enfermo, ¿no es cierto? Entonces nadie se siente bien enfermo. Entonces resulta que el brindar un apoyo emocional, ¿no?, o espiritual, muy importante. Nuestro rol también va, ¿no es cierto?, más allá de solamente prescribir. Entonces, como vamos viendo, hay objetivos que debe plantearse uno en la visita, en la consulta, ¿no es cierto?, al realizar, pues, esa relación o asociación médico-paciente que vamos refiriendo. Nuestros pacientes están cada vez, ¿no?, más informados. Pueden, en algunos casos, mal informados, porque acceden de manera no libre al Internet, donde no todo lo que está ahí escrito, pues, es verdadero, ¿no? Entonces, hay que considerar de que cada vez encontramos pacientes más competentes en cuanto al conocimiento, ¿no?, de su dolencia. Y esto hace que sea un poco más difícil, ¿no?, el poder establecer tal vez la información, porque la paciente ya viene, ¿no?, con una información que puede ser hasta equivocada, hasta equivocada. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no?, que ya pacientes vienen informados y hay que, ¿no?, orientarles, hay que saberles encaminar en algunos casos, romper mitos quizás en otros, pero hay que informar, ¿no es cierto? Hay que informar. El poder brindar, entonces, el apoyo emocional, el acordar conducta, todo eso ya lo hemos mencionado, ¿no? La visita que realiza el paciente, ¿no?, y la relación que nosotros vamos estableciendo, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos, ¿ya? Durante el contacto y la relación médico-paciente, debemos tener presente, ¿no?, que la entrevista debe ser basada ¿en qué?
en base, ¿no?, a honestidad. No podemos brindar información que no es real, ¿ya? Sí, hay a veces cuadros que son difíciles de abarcar, ¿no? Paciente con VIH, paciente con un cáncer. No son diagnósticos fáciles, ¿no?, de transmitir, pero hay que ver la manera de poder, ¿no es cierto?, informar sin mentir a la paciente, ¿no? Sin mentir, dándole siempre los parámetros reales, ¿no? Yo no le puedo decir, señor, vamos a curar su hipertensión con estos medicamentos, sabiendo que en la mayoría de los casos la hipertensión no es idiopática, la hipertensión pues no es curable, es, ¿no?, primaria, es no idiopática, es esencial, ¿no? Esencial, es controlable, ¿no es cierto? Hay que controlar, no hay que mentir en ese aspecto y bueno, pues dependerá del paciente que nos ayude, ¿no?, a poder controlar su cuadro y evitar el progreso y el daño de otros órganos, pues en función, ¿no?, de cambios de hábitos y el uso de fármacos, ¿no? Y bueno, no olvidemos el respeto a nuestro paciente, considerando, ¿no es cierto?, que puede usted estar cumpliendo un rol, claro, de médico, pero no quita, ¿no?, los valores que nos han ido inculcando desde la casa, ¿no es cierto? Y eso es muy importante. Saludarlo con el mayor respeto, mencionarlo siempre por su nombre, su apellido, es decir, darle, ¿no?, el lugar y el respeto que merece el paciente. Hay que establecer, ¿no?, un nexo de mutua confianza. Yo tengo que confiar en el paciente, ¿no es cierto?, que me está brindando información real, verídica. Como también, ¿no es cierto?, él está confiando en nosotros que vamos a realizar todo lo necesario para poder curar o responder a su cuadro, ¿no? Empatía, dice, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Por tanto, es un aspecto que lo manejamos como un principio. ¿Cómo quiero que me trate mi médico? Que me preste atención, ¿no es cierto? Que me llame por mi nombre, mi apellido, no sé. Entonces, ¿no es cierto? Que me venga a visitar a la sala, pues, cada, cada cambio de turno, que esté pendiente si tengo molestias, que me esté atendiendo. Bueno, todo eso dependerá, ¿no es cierto? Para que usted vaya enfocándose cómo a usted le gustaría que le trate su médico, usted, ¿no es cierto? Realice lo mismo. Siempre pensando, ¿no es cierto?, que la empatía, pues, nos va a ayudar mucho, ¿no es cierto?, a ser buenos profesionales, ¿ya? Entonces, hay un tema que ya lo han llevado seguramente, ¿no?, en las materias previas, y nos hace justamente relación a qué, a la relación, ¿no es cierto?, que vamos a establecer, enmarcadas, ¿no es cierto?, en un ámbito de lo que es la ética médica, ¿no? Y la ética médica justamente es un sistema de principios, ¿no?, morales, que se van aplicando, ¿no?, en la práctica de la medicina de manera cotidiana, ¿ya? Como también en el área de la investigación, y que debe estar enmarcada, como habíamos dicho, ¿no?, en aspectos como honestidad, integridad, ¿no es cierto?, la confidencialidad. A ver, tenemos que considerar que todo lo que estamos hablando con el paciente no lo puedo difundir, no lo puedo divulgar, no lo puedo, ¿no es cierto?, comentar. Todo lo que me ha contado el paciente, lo que me ha relatado, es un secreto, ¿no es cierto? Debo guardarlo dentro del secreto profesional. No puedo, ¿no es cierto?, mencionarlos ni comentarlo, salvo sea con fines de enseñanza y de aprendizaje, donde se mantiene, ¿no es cierto?, el anonimato del paciente. En las juntas médicas, ¿por qué no? Puedo comentar el cuadro clínico, puedo comentar lo que el paciente tiene, pero no tengo por qué exponer el nombre del paciente, ¿no es cierto? Entonces, la confidencialidad es un aspecto importante, ¿no? Y bueno, el tema de discriminación ya está por demás, ¿no? Tenemos que tratar por igual a todos los pacientes sin diferencia, ¿no?, de credo, de raza, ni religión, dice, ¿no? Y eso hay que tomarlo en consideración. Y bueno, entonces seguramente hablar, ¿no es cierto?, de la bioética, ¿no? La bioética, consideremos que es una rama, ¿no es cierto?, de la ética y que va proveyendo los principios sobre la actuación correcta, ¿no?, en los aspectos relacionados con la vida. Entonces, hay que distinguir y hay que, ¿no es cierto?, aplicar estos principios justamente, ¿no es cierto?, que no se debe hacer nada que afecte contra la vida, ¿no es cierto?, contra la vida, sea humana o no humana, ¿no? Y eso, en ese aspecto es muy importante poder considerar que la bioética, ¿no?, se aplica a todos los actos médicos y bueno, también la conocemos, ¿no?, como la ética médica. Entonces, la ética médica o la bioética es una rama de la ética que provee esos principios de actuación, ¿no?, relacionados con la vida. Y bueno,
¿Por qué será importante? ¿No? Vamos a considerar que necesitamos, ¿no? Normar actos médicos en un mundo, ¿no? En el que estamos, eh, en realidad, en un mundo que estamos, ¿no es cierto?, cubiertos o rodeados, ¿no?, de avances tecnológicos, ¿no?, que en algún momento, pues, van siendo condicionantes para la deshumanización. Vemos que hay mucho, ¿no?, aspecto de esta situación en nuestros profesionales, y eso hay que siempre ir, ¿no?, mejorando, ¿ya? Y bueno, para eso tenemos los principios, ¿no? Los principios que seguramente en clases previas lo han avanzado y lo tienen que seguir llevando, ¿no es cierto? Y preservando. Cuando decimos, pues, ¿cuáles son los principios, no? De la bioética o la ética médica. Y ahí tienen un listado: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, ¿no? La equidad y justicia, el utilitarismo, las leyes deontológicas. Considerando que, ¿no es cierto? Considerando que cuando hablamos de autonomía, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de autonomía, nos estamos refiriendo ¿a qué? Al derecho del paciente de decidir, ¿ya? Derecho del paciente de decidir sobre sí mismo, ¿no es cierto? Los actos que vamos a practicar en su cuerpo. Por tanto, no puedo realizar ningún procedimiento, ni de diagnóstico, ni tratamiento, sin la autorización del paciente. Sin la autorización del paciente. Ya, esto es un aspecto bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Necesito operar a un paciente. No, no lo puedo hacer sin su autorización. Necesito tomar una muestra, hacer un examen de estudio. No puedo hacer sin su autorización. Necesito hospitalizarle. No puedo hacerlo sin su autorización. Entonces, hay una norma en Bolivia, justamente, ¿no es cierto?, llamada de consentimiento informado. Entonces, ahí nos va planteando, ¿no?, que para transfundir sangre, para aplicar un fármaco, para realizar una cirugía, para internar, para, ¿no es cierto?, hacer una valoración, para todo necesitamos un consentimiento. Consentimiento informado que se basa en el principio de la, ¿no es cierto?, información, ¿no es cierto?, es decir, elección, decisión en base al conocimiento, ¿no es cierto?, de lo que tiene. ¿Cómo va a aceptar algo si no sabe lo que tiene, ¿no es cierto? ¿Cómo va a comprender que le tengo que operar si no le he explicado el cuadro que tiene el paciente, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces, cuando ingresa el paciente al hospital, firme aquí, necesito su permiso para que lo hospitalicemos, para que le demos la atención. Y le hacemos firmar, ¿no es cierto?, un documento que nos está dando potestad de operarle, de examinarle, de tomar muestras, de hacer un estudio, de hacer todo. Y no es así. Eso no es un consentimiento real, ¿no es cierto? No está aplicando realmente su autonomía al paciente. Y ahí radica, es el mayor problema que tenemos, ¿no? El poder orientar, darse el tiempo, ¿no?, para hacerle entender de qué tiene el paciente y qué necesitamos y que nos autoricen, ¿cierto?, poder realizar lo que se requiere. Y bueno, entonces la autonomía. La beneficencia, ¿no es cierto?, es otro principio. Por ejemplo, aquí en autonomía, no se olviden, el paciente siempre tiene que respetarse, ¿no?, la autonomía. Pero ¿cuándo no respetamos la autonomía del paciente? Cuando está inconsciente. Él no puede hacer prevalecer su autonomía, porque no puede elegir, no puede decidir. Entonces, ¿quién asume la autonomía? El familiar, ¿no es cierto?, el familiar. En el caso de los niños, el niño tampoco puede hacer respetar su autonomía. ¿Quién hace prevalecer la autonomía? Los padres, los padres. El adulto mayor que ha perdido, ¿no es cierto?, la capacidad cognitiva, ¿no?, el poder de decidir. Los tutores, los hijos esta vez, ¿no? Entonces, ahí resulta que la autonomía no siempre la va a ejercer el paciente, pero cuando pueda hacerlo, lo tiene que hacer, ¿no es cierto? Y tenemos que respetar. Si un paciente tengo que es testigo de Jehová y no quiere transfusión de sangre, no le puedo obligar, no le puedo obligar. Bueno, es que tampoco puedo dejar que muera en mi hospital. No, no puedes transfundirle. Puede ser que no sea un argumento para nosotros válido. No, debemos respetar creencias, debemos respetar, ¿no?, la forma de pensar, y eso es muy importante. No quiere, se hace una nota, se coloca, ¿no es cierto?, una nota y se hace firmar, ¿no?, donde el paciente rechaza el procedimiento, donde se desliga, ¿no?, al personal de la responsabilidad que pueda acontecer por el incumplimiento, ¿no?, de una medida, una conducta que se le está recomendando. Beneficencia, ¿no? Bueno, está relacionada a que el acto médico, ¿no es cierto?, tiene la intención de producir un beneficio a un paciente, a una persona.
Es decir, hacer el bien. Nosotros no buscamos perjudicar, no buscamos hacer un daño. Entonces, nuestro acto no debe ser, ¿no es cierto?, perjudicar al estado del paciente. Si sé que mi paciente es sensible o es, ¿no?, alérgico, entre comillas, ¿no?, a la penicilina, no le voy a aplicar un fármaco, sabiendo que le puede provocar, ¿no es cierto?, un daño o la muerte incluso. Entonces, no lo puedo hacer. Y es en ese sentido que va relacionado a la no maleficencia, ¿no? El no hacer daño. Bueno, utilitarismo. Vamos a utilizar, ¿no?, y solicitar todos los insumos que requiera la atención y la resolución del cuadro del paciente, ¿no? Equidad y justicia. En el tema de equidad, no se olviden, ¿no? Es dar más al que requiere más, ¿no es cierto? Es equidad. Igualdad es dar lo mismo a todos. Tengan mayor o menor necesidad, es dar lo mismo a todos. Entonces, no es lo mismo equidad que igualdad. Entonces, nuestro sistema de salud se basa en ese principio, ¿no? De la equidad, ¿ya? Donde, por ejemplo, los asegurados, ¿no? Muchos de la población, pues vamos aportando para las cajas, ¿no es cierto?, para nuestro seguro. Y bueno, no acudimos de manera cotidiana a la atención, pero seguimos aportando, porque esos aportes ayudan, ¿no es cierto?, que haya insumos, de que haya lo necesario y permita brindar atención a una persona que ahora en este momento lo necesita. Probablemente eso va, ¿no?, en función de que pueda ser, ¿no es cierto?, un acto y una situación de equidad en cuanto a nuestro sistema, ¿no?, de aportes o del seguro que tenemos. Las leyes deontológicas. Aquí nos referimos que cada país tiene, ¿no?, sus normas, sus reglamentaciones, que son distintos, ¿no?, en cada estado, en cada país. Y bueno, eso es muy importante, conocer, ¿no es cierto?, cuáles son las normas, las leyes que rigen el ejercicio profesional en los diferentes, ¿no?, países donde podamos ejercer. Aquí en Bolivia tenemos, ¿no?, la ley 3131, por ejemplo, que rige nuestro ejercicio. Tenemos las normas establecidas, ¿no?, por el Colegio Médico, por ejemplo, que son las que van regulando, ¿no es cierto?, lo relacionado al acto médico. Y bueno, también las normas establecidas, ¿no?, y emitidas por el ministerio, y bueno. Entonces, ahí tenemos lo referencial para poder, ¿no?, recordar esos principios de la bioética. Sin embargo, vamos a encontrar que la relación que se establece, ¿no?, entre el médico y el paciente puede variar de acuerdo, ¿no es cierto?, de acuerdo a la patología y establecerse, ¿no?, que hay grados de participación del paciente que pueden ser distintos de acuerdo, ¿no?, a la situación. Y decimos, ¿no?, hay niveles que podemos considerar dentro de la relación médico-paciente. Niveles de acuerdo al grado de participación del paciente. Es decir, nivel 1, ¿no? Vamos a encontrar que el médico cumple un rol activo y el paciente un rol, ¿no?, pasivo. Entonces, el protagonista es el médico, el que toma el liderazgo, el que toma la batuta, el que toma el control, ¿no es cierto? El que decide es el médico, ¿ya? Entonces, esto sobre todo se aplica en pacientes o en situaciones, ¿no?, de urgencia o de emergencias médico, ya sea médicas o de tipo quirúrgicas, ¿ya? Considerando entonces que por el estado del paciente, ¿no?, que puede estar comprometido, por el estado de conciencia, ¿no?, por su estado general, pues el paciente, ¿no es cierto?, no puede tomar un rol protagónico, sino es el médico, ¿no?, el que va a iniciar, el que va a decidir la conducta que vamos a ir implementando, ¿no? Sin embargo, encontramos el nivel 2, donde el médico es el que dirige, pero necesitamos la participación, la cooperación, ¿no?, del enfermo. Entonces, el médico es el que va, ¿no es cierto?, planteando las directrices de la conducta terapéutica y el paciente debe, ¿no es cierto?, ir cumpliendo, debe ir cooperando, pero no contribuye pues con su atención, ¿ya? Eso lo vamos a enmarcar, ¿no es cierto?, justamente en las enfermedades, ¿no?, de tipo agudas, en las enfermedades de tipo infecciosas. El nivel 3 ya lo vamos a aplicar, ¿no es cierto?, en los pacientes crónicos, ¿ya? Pacientes crónicos, donde va a haber, se requiere, ¿no?, una participación
mutua, recíproca, es decir, ambos tienen que ser, ¿no es cierto?, los protagonistas. Les decía hace rato, como médicos vamos a prescribir, ¿no?, hipoglicemiantes, vamos a recomendar cambio en la dieta, vamos a calcular, ¿no es cierto?, cuántas calorías tiene que consumir, ¿no?, diario, y cómo tiene que, ¿no?, consumir sus fármacos, sus hipoglicemiantes, ¿no? Pero quien tiene que ayudar en esta parte, pues es el paciente, ¿no? Entonces aquí cumple un rol protagónico, ¿no? El paciente. Es más, vamos a elegir conducta, vamos a coordinar con él, ¿no es cierto? Vamos a hacer la participación, ¿no? Tiene que empoderarse el paciente para poder, ¿no?, ayudarme a controlar su enfermedad, su cuadro. Entonces, aquí esta relación, ¿cierto?, va involucrando más, ¿no es cierto?, la participación de nuestros pacientes. Pues hay diferentes modelos de atención seguramente en la relación médico-paciente, donde vayamos encontrando, ¿no? Por ejemplo, el rol participativo, ¿no? El rol, por ejemplo, informativo, el rol paternalista, es lo que aplicamos bastante en nuestro medio, ¿no? El paternalismo, donde el médico, ¿no es cierto?, decide, ¿ya? Y seguramente, pues, dependiendo del contexto, en la gran mayoría de nuestros pacientes estamos acostumbrados, ¿no? Aquí es el médico el que seleccione qué tratamiento, qué conducta y me diga qué tengo que hacer para curar, ¿no? Eso es en relación, ¿no es cierto?, al paternalismo, que se va pregonando, ¿no es cierto?, de que de preferencia, ¿no?, se deba ir optando, ¿no?, el rol o el modelo participativo, donde el médico debe, ¿no es cierto?, debatir, debe, ¿no?, analizar, debe plantear alternativas, ¿no?, y discutirlas con el paciente en el buen sentido, ¿no?, para poder elegir, ¿no?, un tratamiento y seguir una conducta terapéutica, ¿no? Entonces, ahí es muy importante empoderar, ¿no es cierto?, al paciente para que nos colabore en la resolución de su cuadro, ¿ya? Entonces, hay diferentes modelos, los dos extremos son los que hemos ido mencionando en relación, ¿no?, a la atención que debe brindar a un paciente. Se va mencionando de la medicina, ¿no es cierto?, en relación a la medicina alopática. Ya este concepto ya es muy, muy antiguo, ya no es muy aplicable, ¿no? Justamente en el sentido de que cuando nos referimos a la, a la medicina, pues alopática nos referíamos a la medicina, ¿no? Que practicamos aquí en la zona, pues, eh, occidental, ¿no es cierto? Occidental. Es decir, la medicina que aprendemos, ¿no?, en este lado del mundo. Que en realidad no es que sea, ¿no es cierto?, una medicina, pues, solamente por ser enseñada en el aula, ¿no es cierto?, en este lado del mundo, pues que la tengamos que marcar así como alopática. En realidad, alopática hace referencia a qué? A una medicina, ¿ya?, que se establece en base a qué? A buscar, ¿no es cierto?, lo opuesto en relación, ¿no es cierto?, a un proceso patogénico. Es decir, buscamos una reacción, ¿no es cierto?, antagónica, opuesta a la patogenia de una enfermedad, ¿no es cierto? Queremos revertir un proceso, ¿no?, fisiopatológico y que vuelva, ¿no es cierto?, a lo fisiológico. Eso es la medicina alopática. Trata, ¿no es cierto?, de revertir lo patogénico hacia lo fisiológico. Y es lo que aprendemos, ¿no es cierto?, en la facultad, en el aula. Y esa es la medicina que practicamos a este lado del mundo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, al hablar de medicina alopática es, ¿no es cierto?, revertir, ¿no es cierto?, o buscar un efecto opuesto, ¿no?, a lo patogénico, a lo patológico. Y bueno, no quiere decir que sea la única manera, ¿no?, de poder abordar la salud, ¿no?, o las enfermedades, en cierta manera. Considerando que el proceso salud y enfermedad es un proceso bastante dinámico, ¿no es cierto?, y que existen diferentes enfoques. Considerando entonces esto, hay una medicina, ¿no?, tradicional, por ejemplo. Hay la medicina naturista, ¿no?, naturista. Hay una medicina entonces complementaria, complementaria. Muchas veces decimos, no, hay una medicina alternativa. Y la medicina alternativa, ¿no es cierto?, quiere decir que es otra opción de poder abarcar, ¿no es cierto?, la salud y enfermedad, ¿no?
Sin embargo, en realidad no debemos ver como una alternativa más, sino que podemos abordar la salud de diferentes enfoques y podría complementar nuestra atención. Si la familia de una comunidad, por ejemplo, rural, está acostumbrada, ¿no es cierto?, a llevar a su hijo o ir al curandero, por ejemplo, ¿no es cierto?, porque cree, porque confía, ¿no es cierto?, en que el curandero pues le va a solucionar su salud, no hay problema, no podemos oponernos, que lo haga. Pero también hay que explicarle que necesitan, ¿no es cierto?, ir cumpliendo los medicamentos, los tratamientos que le vamos a nosotros a recomendar, ¿no es cierto? Entonces deben complementarse, deben complementarse. Entonces, hay diferentes, ¿no?, tendencias en nuestro país. Por ejemplo, se va reconociendo, ¿no?, la medicina tradicional, donde se va utilizando, ¿no?, diferentes preparados, ¿no?, con plantas, con hierbas que tienen diferentes propiedades farmacológicas. Y efectivamente, los fármacos son derivados de muchas plantas, ¿no es cierto? Entonces, tienen efecto, tienen efecto. Seguramente van a escuchar, por ejemplo, la manzanilla, ¿no? Tiene un efecto antiinflamatorio, ¿no es cierto? Antiinflamatorio. Los mates de coca, los mates de boldo, bueno, hay varios, ¿no?, preparados que se van realizando como, ¿no?, como preparados para calmar, por ejemplo, el dolor abdominal. Y bueno, entonces tienen su efecto, ¿no? Nosotros no vamos a pelearnos, simplemente considerar que es otra alternativa. La acupuntura, pues, va bloqueando canales energéticos, ¿cierto?, que no son favorables y que están condicionando la enfermedad. Entonces, nosotros no tenemos un dominio, no conocemos, ¿no?, de esos canales energéticos, mal podríamos decir que eso no existe, ¿no es cierto? Entonces, hay diferentes maneras, nuevamente insisto, hay diferentes maneras de poder contribuir a la salud. Y esos son los cuidados o la medicina, ¿no?, complementaria, en realidad, ¿no? Complementaria. Bueno, entonces, ¿qué factores, ¿no es cierto?, pueden mejorar nuestra comunicación? Evitar barreras, ¿no es cierto?, barreras que se puedan crear en la relación médico-paciente. Es un aspecto importante que lo vamos a tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿qué barreras podríamos encontrar? Uno, el modo de vestir. Es importante que nos vistamos de manera, ¿no?, apropiada, apropiada. Es decir, el autocuidado nuestro, ¿no es cierto?, es importante. Si estamos vestidos, ¿no?, de manera descuidada, no estamos peinados, ¿no es cierto? Entonces, eso puede crear, ¿no?, desconfianza, puede crear, ¿no es cierto?, una barrera en la comunicación con el paciente. El ir muy formales, ir de traje, de terno, saco, corbata, tampoco. Los extremos no se constituyen pues las recomendaciones. De igual manera, creamos una barrera nosotros mismos, ¿no? El médico pues está por un peldaño arriba del paciente. Pues no va a haber una comunicación, ¿no?, horizontal, no va a haber esa comunicación fluida, ¿no? Y eso dificulta, ¿no?, el poder obtener información fidedigna y completa. ¿Ya? Entonces, muy importante, ir vestidos de acuerdo a la situación, ¿no? Estamos en la emergencia, pues con el pijama, con el barbijo, con el gorro, protector facial, lo que corresponde, ¿no es cierto? Estamos en la consulta, guardapolvo, ¿no es cierto? Debe estar pulcro, bien identificado, con el nombre, ¿no es cierto? Limpio, bueno, todo ello. Muy importante, ¿no es cierto? Vestirnos de acuerdo, ¿no?, al ambiente donde estamos desarrollando, desenvolviéndonos, ¿no? Y bueno, entonces, hay que tener conciencia, ¿no?, de que vamos a encontrar limitaciones en la comunicación con nuestros pacientes, ya sea de tipo emocional, ¿no?, o de orden, pues, cultural, tal vez, ¿no?, o intelectual, pues vamos a encontrar dificultades en este sentido, ¿no? Y probablemente durante la entrevista vamos a encontrar, ¿no es cierto?, algunas barreras. Y una de las barreras importantes que van a encontrar en el área rural es el idioma, ¿no? En nuestro país se habla el quechua, aquí en Cochabamba, ¿no?, en provincia, como también aquí en la ciudad. Pero, pues, si vamos a La Paz, encontraremos, ¿no?, el aymara, pues. Entonces, eso dificulta, ¿no? Dificulta la comunicación, porque si yo no sé quechua, pues mal podría comprenderle, podría hablar, ¿no?, con mi paciente. Entonces, ¿qué recurro? A un intérprete. Puede ser familiar, puede ser alguien del personal del hospital, pero alguien tiene que traducírmelo, ¿no es cierto? Eso es muy importante. A quienes van a trabajar en Bolivia tienen que aprender quechua, por lo menos para comunicarse, ¿no? Lo ideal es importante, ¿no?, recordar que en nuestra norma está eso, ¿no?, de que tenemos que saber dos idiomas, ¿no?, el oficial
el castellano, ¿no? Que hablamos, y bueno, y otro más, ¿no? Que puede ser el quechua, dependiendo a la región, el aymara, ¿no es cierto? U otro. Entonces, seguramente en Brasil, los que son de Brasil, no les sirve, porque no deben hablar allá, pero seguramente también hay, ¿no? Diferentes dialectos, diferentes idiomas que puedan considerar, ¿no? Bueno, y si no, recurran a un intérprete. Y rompemos ahí, ¿no es cierto?, la confidencialidad, porque ahora una tercera persona se está enterando lo que el paciente tiene, pero tengo que buscar ese equilibrio que había mencionado, ¿no? Durante la entrevista, consideramos que hay un lenguaje hablado y hay un lenguaje no oral. El lenguaje no oral está en base a nuestros gestos. Entonces hay que tratar, ¿no es cierto?, de no realizar gestos o expresiones que puedan incomodar al paciente. Gestos de sorpresa, gestos de alarma, ¿no es cierto? Hacer muecas o algo de risa, no, todo eso tenemos que evitar. Pero tampoco podemos tener un rostro, ¿no? Como una estatua, inexpresiva, tampoco, ¿no es cierto? Entonces, como nuevamente les repito, vamos a ir buscando un equilibrio, tratando, ¿no es cierto?, de acomodarnos y cumplir todo lo que estamos mencionando. Y bueno, en este caso, aquí hay varios puntos que vamos a ir recordando que debe tomarse en cuenta en la relación médico-paciente. Este tema parece un poco pesado, parece un poco aburrido, sí, pero son cosas que lo vamos a ir, ¿no es cierto?, viviendo cada día. Y cada día vamos aprendiendo a ser, ¿no?, mejores médicos en base a la situación que se nos va presentando. Entonces, ahí vamos a recomendar algunas cosas. Ya, no son reglas. Vamos a encontrar algunas recomendaciones que las vamos a ir plasmando. Primero, cuando hacemos la entrevista, tenemos, ¿no es cierto?, que establecer las preguntas. Claro, pero no es un interrogatorio, ¿no es cierto? No es un examen que le estamos evaluando al paciente. No. Entonces, las preguntas las tenemos que ir adecuando de acuerdo a la situación. Al principio hay que hacerle preguntas abiertas. ¿Sí? Hay que ser flexibles en la entrevista. Hacer preguntas abiertas, ¿no? Y para que dejarle al paciente hablar, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Qué molestias tiene? ¿No es cierto? ¿Cuál es la razón por la cual está viniendo? Entonces, cuénteme todas sus molestias. Entonces, son preguntas que le permiten, ¿no es cierto?, al paciente hablar. Al principio hay que dejarle hablar, ¿no es cierto?, para poder recolectar los síntomas, ¿no?, que está presentando. Pero tampoco puedo estar todo el tiempo, ¿no es cierto?, esperando pues que me vaya relatando toda la información, y si no la está diciendo, necesito yo dirigirle, necesito ayudar, ¿no es cierto?, pues necesito recolectar algunos datos que son importantes para un diagnóstico, que tal vez el paciente no les dé mucha importancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preguntas específicas, preguntas dirigidas. Entonces, esto es muy importante. Al principio, dejarle hablar al paciente, preguntas abiertas. Pero después tenemos que ser específicos, ¿no? Ya me ha dicho que el paciente ha tenido deposiciones líquidas, tiene diarrea. Pero yo necesito saber si tiene moco y sangre. Hay que preguntarle. Necesito saber si tiene restos de alimentos. Tengo que preguntarle. ¿No es cierto? Necesito saber cuántas veces al día ha hecho las deposiciones. Hay preguntas específicas que las tengo que hacer, ¿no es cierto?, para poder comprender el cuadro. Y bueno, estas preguntas deben ser claras, deben ser, ¿no es cierto?, formuladas de manera comprensiva. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta en la entrevista es la sutileza, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener sensibilidad, ¿no es cierto?, para poder transmitir un diagnóstico, para transmitir información, ¿ya? Entonces, poder elegir, ¿no es cierto?, las palabras probablemente que sean mejor, ¿no?, toleradas, mejor llevadas por el paciente, ¿no? Entonces, muchas veces el enmarcarse, ¿no? Por ejemplo, tumor. Tumor no es sinónimo de cáncer. Para nada. Hay tumores benignos y hay tumores malignos, ¿no? Tumor es una lesión palpable que vamos a ver, ¿no? Lesión palpable, más de 2 centímetros, y que abarca, ¿no?, planos profundos de la piel. Entonces, el escuchar tumor, el paciente muchas veces los relaciona cáncer, con cáncer, ¿no es cierto? Y piensa que es lo mismo. Entonces, ahí vamos a ir viendo que
hay que, ¿no es cierto?, considerar que las palabras son muy importantes, ¿no? De ir utilizándolas de manera adecuada y de tal manera, ¿no?, de que no tenga un efecto, pues, opuesto o adverso, ¿no?, en el aspecto psicológico de nuestros pacientes, ¿ya? El transmitir, ¿no?, que el paciente tiene VIH no es fácil, ¿no? O sea, hay personal entrenado en comunicación que se va asignando, ¿no?, en cada centro, pues, para hacer justamente esta labor, ¿no? Y ahí tenemos la labor principalmente del psicólogo, la labor, ¿no es cierto?, de trabajo social y bueno. Entonces, eso es muy importante, ¿no? La aceptación. Hay un aspecto que les he mencionado hace rato, ¿no es cierto?, que estamos acostumbrados a paternalismo. Imponer, ¿no es cierto?, nuestro criterio, nuestra conducta. Y en realidad es importante, ¿no?, buscar la participación del paciente. Por tanto, tenemos, ¿no es cierto?, que considerar que debemos, ¿no?, aceptar la participación, la opinión, ¿no es cierto?, del paciente y juntos, ¿no es cierto?, acordar las diferentes conductas, ¿ya? Tratar justamente de buscar ese modelo, ¿no?, participativo. Es importante dentro de lo que vamos a ejercer, ¿ya? Cambiando el paradigma, ¿no?, del paternalismo, que tiene que quedar un tanto atrás. Y bueno, entonces, vamos a lidiar con la ansiedad. Claro, ¿qué es la ansiedad, no es cierto? Malestar desagradable, ¿no?, de nuestra mente, que se puede originar frente a algo inminente, ¿no? Algo próximo. Ya sea, por ejemplo, una conducta, un diagnóstico, ¿no? Un estudio, tal vez, porque si voy a la endoscopía, estoy en espera, pues ahí me vienen muchas cosas, ¿no?, a la mente. ¿Será que es algo grave? A ver, a mi tío le han dicho lo mismo y le han detectado cáncer de estómago y tal vez yo tengo lo mismo. Me dolerá, me pondrán anestesia, me harán dormir, y ahí van muchas cosas que vienen a la mente, ¿no es cierto? Que pues nos hace pasar un mal rato, ¿no? Y eso es muy importante considerar. Es normal que exista la ansiedad, ¿no? Sobre todo previo a un evento, ¿no? O previo a un diagnóstico, o previo a un estudio. Sin embargo, hay que saber lidiar con esta situación, ¿no? Debemos lidiar con esta situación. Eso es muy importante. Y bueno, entonces, hay que considerar, ¿no?, que muchos pacientes pueden, ¿no?, tener curiosidad sobre los aspectos personales de usted. Entonces, su médico lo visita cada día, lo ve en el hospital cada día, entonces, pues puede haber, ¿no es cierto?, ciertas preguntas del paciente en relación a su vida de usted, ¿no? Siempre lo veo aquí en el hospital, siempre lo veo todos los días, las noches, siempre está pendiente de los pacientes, tendrá familia, ¿no? Y ahí se va, ¿no?, planteando interrogantes en relación, ¿no?, a su vida particular y personal de usted. Y hay pacientes que pueden preguntarle, ¿no? Doctor, siempre lo veo aquí en el hospital, usted es casado, usted tiene hijos, tiene familia. Son aspectos personales. Sin embargo, muchas veces, ¿no?, el brindar una respuesta corta, simple, directa, sin detalles, es lo más recomendable para no crear más misterio y simplemente no con ello responder a la curiosidad o inquietud que pueda tener un paciente, sin transgredir, ¿no es cierto?, aspectos personales de nuestras vidas, ¿no? Entonces, se puede, ¿no?, en algún momento dar una respuesta puntual. En la entrevista podemos lidiar con pacientes que guarden, ¿no es cierto?, silencio, ya sea porque ha habido una situación, ¿no?, tal vez de preocupación, ya puede ser, ¿no es cierto?, tal vez de que está ordenando sus ideas, ya sea, ¿no es cierto?, tal vez que está tratando de recordar todos los síntomas, malestar que tiene. Entonces, la entrevista no debo cortar, ¿no es cierto?, esos periodos de silencio. Sabemos que tenemos tiempo limitado, ¿no? Pero hay que dar ese tiempo de asimilación al paciente, ¿no? Y de nuevo retomar, ¿no es cierto? Siempre retomando con sutileza, ¿no? Con delicadeza, ¿ya? Y bueno, la depresión también es frecuente ver en los pacientes. Se manifiesta de diferentes formas. Pacientes no duermen, insomnio. Pacientes no pueden, ¿no es cierto? Eh, Dejan de comer. Y otros más bien comen, ¿no?, más. ¿Ya? Entonces empiezan a perder su autoestima, ¿no? Ya no se arreglan, no se visten adecuadamente, se visten de forma descuidada y bueno. Entonces, son indicios, ¿no?, para detectar la depresión. ¿Ya? Solo el hecho de estar enfermo, claro, puede condicionar, ¿no es cierto?, a ello. Puede el paciente echar en llanto, se pone a llorar,
Entonces ahí tenemos que considerar, ¿no es cierto? Que de igual manera hay que dejarle asimilar el dolor, ¿no es cierto? No hay que cortar el llanto, hay que permitirle el llanto, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas cosas que vamos a ir permitiendo en la consulta, ¿no? Considerando pues de que no es fácil, ¿no es cierto?, sobrellevar una dolencia, una enfermedad y bueno, hay que considerar todos esos aspectos, ¿no? El apoyo emocional, hemos dicho, ¿no? Es un importantísimo pilar, ¿no? En el tema del apoyo que vamos a ir brindando a nuestros pacientes en la consulta, ¿no? Bueno, no dejarse manipular, ¿no? Por ningún paciente, todos necesitan el mismo trato, ¿ya? Entonces, muchos pacientes, pues, pueden ser, ¿no? Excesivamente aduladores. Y como vemos un trato de esta forma hacia nosotros, pues les podemos dar un poquito más de atención, ¿no? A todos por igual, ¿no? Independiente del diagnóstico, del tipo de paciente, pues a todos, ¿no? La misma atención, el mismo cuidado, ¿no? Respetemos siempre el pudor, no se olviden, ya sea varón, sea mujer, ¿no? La intimidad es un aspecto importante. La revisión física la vamos a hacer de manera segmentaria, descubriendo la región que vamos a explorar. Ya vamos a ver, ¿no es cierto? Si tengo que examinar mamas, si tengo que palpar, ¿no es cierto? La mama derecha no tiene por qué estar con el tórax descubierto, ¿no? Hay que cubrirla con sabanilla. Si tengo que hacer una ecografía vascular, como vemos, ¿no es cierto? No tiene por qué estar con la región genital expuesta. Hay que cubrir. Entonces, es muy importante. La bata y la sabanilla me tienen que ayudar a cubrir al paciente, ¿no? Las regiones que no las estoy examinando, ¿ya? Otro aspecto que van a tener que considerar, ¿cierto? Es que como seres humanos, no está mal mostrar compasión, ¿no es cierto? Durante la entrevista, ¿no es cierto? No está mal, entonces siempre hay que ir abordando con, con sutileza, ¿no? Hemos dicho con empatía. Bueno, entonces todo ello vamos a ir aplicando, ¿no es cierto? En nuestra práctica cotidiana, ¿no? El paciente puede estar enojado, puede estar molesto, ¿no? Entonces, no quiere decir por eso de que nosotros tengamos que actuar, ¿no es cierto?, de manera igual. Hay pacientes que gritan en la consulta, ¿no? Claro, una acción hostil, ¿no? Porque el paciente pues tuvo que hacer cola, porque le exigieron, ¿no? Información, datos para poder acceder a su historia y bueno, una serie de datos, ¿no? O la espera, bueno. Hay muchas cosas que pueden provocar que él esté molesto, ¿no? Nomás no hay que pelear con el paciente, ¿no? Hay que comprender que es normal, ¿no es cierto?, que pueda tener reacciones distintas, ¿no? Hay reacciones distintas por las cuales una persona reacciona frente a una enfermedad. Entonces puede que la misma enfermedad, ¿no?, provoque que esté irritable, que esté molesto, o bien, ¿no es cierto?, alguna actitud tal vez no de la misma institución, ¿no? Y bueno, eso hay que saber lidiar, ¿no es cierto?, con esta situación. Eh, para el paciente está vulnerable, está enfermo y nosotros brindamos su atención, ¿no? En momentos en los cuales necesita apoyo, lo estamos así, brindando. Entonces puede en algunos casos confundirse esa atención, ¿no es cierto?, con otros sentimientos, ¿no? Tenemos que dejar bien claro de que nuestra relación, ¿no es cierto?, está enmarcado dentro del ámbito profesional, ¿no? Eso es muy importante. Transmitir ese mensaje es muy importante, ¿no es cierto?, a todos nuestros pacientes. Hay que aprender, ¿no es cierto?, a leer entre líneas, dice. Entonces, muchas pacientes no nos cuentan todo, pero al escuchar su relato me doy cuenta que algo no me está diciendo, ¿no es cierto? Algo falta, algo me está ocultando. Y ese tino lo van a ir aprendiendo en la medida que vayan haciendo, ¿no?, entrevistas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ese tema de las ocultaciones, el tema lucrativo. Claro, la medicina, pues, no debe ser, ¿no es cierto?, como una prioridad, como un medio de lucro, ¿no es cierto? No debemos lucrar con el dolor, ¿no?, de las personas. Eso es correcto, pero tampoco, ¿no es cierto?, no podemos vivir del gracias, entre comillas, ¿no? Entonces, tiene su costo. La consulta tiene su costo, ¿no? Y eso es muy importante considerarlo. Pero, pues, hay que hacer un equilibrio. Si hay personas indigentes, personas que no tienen cómo cancelar, pues tratemos, ¿no?, de no hacerlo. Ya se compensa, ¿no? Siempre la vía compensa, pero no dejemos sin atención a un paciente porque no tiene dinero.
porque no tiene dinero, no le voy a operar, no le voy a atender, no le voy a brindar cuidados. No, eso no. ¿No? Entonces, es muy importante esa parte, ¿no? No sea la parte económica la prioridad o la razón por la cual estoy estudiando. Muy importante. Ya para terminar, consideremos, ¿no es cierto?, de que no es fácil lidiar ni con niños, ni con adolescentes, ni con el adulto mayor, ni con la embarazada, porque tienen ciertas connotaciones que hace un poco más difícil la entrevista. Con niños, hay niños pequeños que lloran si no está su mamá. Claro, los lactantes. Entonces debe estar la mamá presente, debe estar con el niño todo el rato en la entrevista. Pero en niños preescolares, el niño quiere participar. En niños escolares, el niño quiere participar. Entonces, hay que dejarlos hablar, hay que dejarlos, ¿cierto?, participar, ¿no? Incluirlos en la entrevista. Y es más, se recomienda, ¿no?, pedir a los papás que un momento nos dejen a solas con el niño para confirmar alguna información, ¿ya? Es muy importante para confirmar el relato, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, se los va haciendo participar, se los va encontrando un ambiente más propicio, ¿no? Para que no se asusten, para que no estén llorando. Los médicos ya no utilizan el guardapolvo, ¿no? Los pediatras utilizan batas o con diferentes logos, por ejemplo, ¿no? O pijamas, ¿no? Con diferentes logos para que el niño se familiarice con los dibujos animados, bueno, esté más tranquilo. Y bueno, a veces ese aspecto es muy importante, ¿no? Para poder tranquilizarlos y poder conversar con ellos. Los adolescentes son racios, ¿no? ¿Cierto? En algunos casos a conversar. Entonces, hay que respetar, ¿no es cierto? Esa etapa difícil que está viviendo el adolescente. Y bueno, vamos a encontrar silencios largos, ¿no? Periodos de apatía, ¿ya? Entonces, no vamos a forzar la conversación, tratemos siempre de obtener la mayor, ¿no?, información posible, pero es un poco difícil, ¿no?, poder obtener en una sola visita toda la historia clínica. A veces necesitamos más, ¿no? Y bueno, entonces una etapa difícil, la adolescencia, ¿no? La adolescencia. El embarazo lo mismo, hay que controlar a la mamá y al bebé, involucra una serie de actividades que resulta que no las podemos realizar en una sola visita. Hay que programar los controles prenatales, ¿no? Y decimos, se requiere en un embarazo de bajo riesgo por lo menos 5 controles prenatales. 5, entonces hay que organizar en base a los 5 controles, ¿no? Como mínimo, puedes requerir más. Entonces, involucra, ¿no?, que no es fácil el control prenatal, lleva adelante muchas actividades que la van a ir viendo eso en 10º semestre. Los ancianos, el adulto mayor, importante conocer, ¿no?, que la edad ha provocado cambios, tanto fisiológicos como también, claro, este paciente ve menos, escucha menos, ¿no es cierto? Algunos pacientes incluso van perdiendo, ¿no?, esa capacidad cognitiva. Ha sido delegado desde el aspecto social. Claro, este señor era un cirujano, ¿no es cierto?, de renombre, bastante activo. Ahora está jubilado, ahora está, ¿no es cierto?, delegado socialmente y bueno. Entonces, todos esos aspectos influyen, ¿no?, en la salud de este señor. Hay que hacerlos participar, hay que aprovechar de su experiencia, ¿cierto? Eso es muy importante. Sin embargo, pues hay que adecuarnos a las deficiencias sensoriales, que son dificultantes, ¿no?, para poder establecer una comunicación fluida. Entonces, no voy a gritar más fuerte, ¿no es cierto?, para que me escuche, porque al gritar se distorsiona más bien el sonido. Hay que hablar con pausa, hay que hablar, ¿cierto?, con calma, mirando al rostro al paciente, ¿no? Para que el paciente ve los labios, ¿no? Ellos van viendo el movimiento de los labios, escuchan el sonido y nos van, ¿no?, escuchando mejor, comprendiendo, ¿no?, el diálogo. Entonces, hay diferentes estrategias. Lo van a ir viendo, ¿cierto?, en los diferentes semestres que les toca avanzar, ¿no? Y bueno, pacientes con discapacidad también, ¿no? Pacientes, entonces, que tienen alguna limitante, lo mismo. No es fácil lidiar, va a ser más morosa la consulta, pero hay que, ¿no?, ayudarnos, por ejemplo, tenemos pacientes sordomudos, por ejemplo. El familiar es el que nos traduce, el familiar es el que nos va a hacer, ¿no?, el intérprete, el que nos va a ayudar, ¿no?, a comunicarnos. No es lo ideal, pero es lo que tenemos, ¿no? Es lo que podemos hacer. Difícil pedir, ¿no?, que tengamos que aprender el lenguaje de las manos, por ejemplo, ¿no? Claro, sería pues no, una alternativa, pero en la mayoría de los casos recurrimos, ¿no?, a un intérprete, a un intérprete. Entonces, con todo eso,
vamos a ir lidiando y viendo que la relación médico-paciente no es difícil, ¿no? No es difícil. Tenemos que considerar entonces que nomás hay que saber responder de acuerdo al caso y que vamos aprendiendo, ¿no? Día a día a poder entablar una relación, un contacto, ¿no? Con otro ser humano y hay que saber adecuarse a todo ello, ¿no? Bueno, con esto acabamos el tema. Ya para la siguiente vamos a abordar, ¿no? Lo que es la historia clínica. No sé si tienen alguna duda, si está todo claro, todo comprendido. Todo Creo que sí, comprendido. doctor. Muy bien. Entonces, lo voy a subir esto ya en el transcurso del día.